Vamos a abrir nuestra escritura ahí en el libro de Josué, pero no vamos a hablar de Josué, vamos a hablar de otra tremenda mujer. Vamos a hablar allí en el libro de Josué capítulo 2, verso 1 y voy a leer pues todo el capítulo para poder entrar al tema y para poder tener el contexto claro de lo que está pasando en este momento con el pueblo de Israel. Josué viene ya de haber dejado Moisés, ya él es el sucesor de Moisés y ya viene con una encomienda, ya viene listo, ya viene preparado. Empieza Dios a hablarle directamente, le empieza a decir que se esfuerce, le empieza a decir que no tenga miedo, que sea valiente, porque ahora él va a recibir lo que le prometió a Moisés y al pueblo de Israel. Ahora Josué era el encargado de recibir aquella gran bendición que era la tierra prometida. Y aquí en este capítulo precisamente y aquí especialmente vemos una historia que nos hace pensar que verdaderamente nosotros tenemos que permanecer en medio de la crisis. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y ya han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzarás. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada. Después que salieron los perseguidores, antes que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juren por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvarás la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que librarás nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la de ustedes, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, vosotros haremos con misericordia contigo y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos ahí al monte, para que los que fueron tras vosotros no los encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra,
tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será nuestra cabeza, su mano le tocará. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Diga conmigo: Dios no es un Dios de coincidencias. No es un Dios de coincidencias. La historia de Rahab es una aplicación muy práctica sobre cómo vamos a permanecer firmes en medio de la crisis. Ella ya había escuchado, ella estaba enterada de lo que estaba a punto de suceder ahí en esa ciudad. Estaba totalmente amurallada. Estaban totalmente cerrados y sabían que ahí no entraba nadie ni salía si no era por autorización del rey. Mas sin embargo su corazón dice que ya había desmayado, porque ya habían oído quién era el pueblo de Israel. Y me imagino que ya habían escuchado que ese lugar era la tierra prometida, que era el lugar donde ellos iban a alcanzar la victoria de 40 años que venían peleando, que venían luchando, que venían reconociendo, y que ahora les iba a entregar Dios a ese pueblo amado. Una esperanza que permanece cuando todo se derrumba. La esperanza bíblica no es desear que la tormenta desaparezca. Es permanecer firmemente anclados en Dios mientras atravesamos la tormenta. Todos los que estamos aquí, los que están fuera, todos atravesamos tormentas. Todos. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nos estamos hundiendo. Hay temporadas donde uno dice: Dios, ¿hasta cuándo? Y leemos la palabra donde dice: ¿hasta cuándo, Jehová, te has acordar de mí? ¿Qué está pasando? Crees, pero la situación está empeorando. Crees, pero llega una noticia inesperada. Ayunaste, pero todavía no ves la respuesta. Serviste a Dios, pero llega una crisis. Y entonces aparece una pregunta: ¿qué hago cuando aquello en lo que confiaba comienza a caer? Porque es fácil tener esperanza cuando todo está bien, ¿sí o no? Es fácil decir: gracias, Señor, eres bueno y gracias por todo lo que eres. Es fácil decirle gracias cuando todo está bien, pero cuando todo está mal no podemos agradecer. Es fácil decir: Dios tiene el control. Es fácil decir que Dios está ahí cuando tenemos la economía. Es fácil decir que Dios es bueno cuando recibimos buenas noticias. Es fácil cantar todo lo puedo en Cristo cuando las cosas están funcionando. Pero la verdadera fe se revela cuando los muros empiezan a caer. No era una casualidad que Rahab estuviera viviendo ahí en ese muro, en esa muralla, que su ventana diera para el lado de afuera. No era una casualidad. Por eso les digo que Dios no es Dios de casualidades. Dios no es Dios de coincidencias. Hay una diferencia entre decir espero que todo salga bien, a decir aunque no sé cómo va a terminar esto, pero sé que Dios es mi esperanza.
Les compartía yo en la mañana y les decía, nosotros tenemos un arma poderosa. Es el arma nuclear con el que nosotros podemos destruir fortalezas, destruir principados, destruir gobernadores, destruir todo aquello que viene en contra de nosotros. Y eso es la oración. Es lo único que nos hace fuertes. Es lo único que nosotros tenemos que permanece con nosotros cuando nosotros creemos. Es la oración. Cuando nosotros alabamos, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros le decimos a Dios quién es Él se hace presente en nuestra necesidad. Pero muchas veces aún no empieza la guerra, no empieza la lucha y nosotros ya perdimos. Ya nos dimos por perdidos. Pero nosotros tenemos que cambiar la perspectiva. ¿Qué significaba esa cuerda, ese cinto, ¿cómo puedo decirles? Aquello simbólico que tenía que poner Rahab en su ventana. Era una cintilla nada más, era una tela, era algo insignificante quizás. Era un color que se tenía que ver a lo mejor. Pero aquí no entra lo que significaba eso, aquí era lo que ella necesitaba y lo que ella quería lograr a través de esa obediencia. Esa cuerda significaba esperanza, significaba expectativa, aquello que se espera con confianza. ¿Cómo era posible que una mujer extranjera, una mujer que no era del pueblo de Dios, estaba pidiendo misericordia? ¿Cómo era posible que ella conociera al Dios bueno, al Dios de nosotros? Si ella era una extranjera, pero en ese momento ella estaba esperando con confianza. Y esa relación que ella tuvo en esos momentos, en esos pocos instantes quizá con esos hombres, le dieron seguridad, le dieron confianza, le dieron esperanza. Ella aguardó en su corazón esa seguridad, reunió fuerzas para poder permanecer quieta cuando viniera aquel problema. Se dice, la historia dice que en esa muralla podían caber 6 carros de los de ahora. Era una muralla grandísima, anchísima, y era difícil que hombre la pudiera derribar, que cualquier persona pudiera derribarla. Era imposible. Tenían centinelas, tenían guardas, tenían todo sobre esa muralla, pero también sabían que el poder de Dios podía derribar cualquier cosa. Y Rahab lo sabía. Ella sabía que estaba a punto de ver algo fuera de lo común, algo espectacular. No es simplemente decir me gustaría que ocurriera. Estoy confiando en Dios aunque todavía no veo lo que estoy esperando. Hay una enorme diferencia entre deseo y fe. Deseo dice espero que cambie, y la fe dice Dios puede cambiarlo. Esperanza en la Biblia dice aunque todavía no haya cambiado, seguiré confiando en Dios. Mire que la esperanza no avergüenza. Mire que algo que nos mantiene a muchos de nosotros es la esperanza. La esperanza de que algo va a suceder. La esperanza de que algo va a cambiar. La esperanza de que algo va a llegar. Aquella esperanza debemos de permanecerla en nosotros firme, que nada mueva en nosotros esa esperanza, porque aunque no veamos nada, nosotros vamos a seguir confiando en Dios. La esperanza no depende de lo que vemos. Romanos 8:24 nos dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Se da cuenta? Nuestra esperanza no se debe de ver porque no vemos cambio en las personas, no vemos que suceda nada en lo que nosotros estamos esperando, pero va a llegar el momento en que aquello se va a volver una realidad. La esperanza bíblica trabaja precisamente cuando todavía no vemos, porque si ya lo tenemos, entonces no necesitamos esperar.
Si ya llegó la respuesta, ya no estás esperando. Si ya viste el milagro, ya no necesitas creer por el milagro. La esperanza aparece cuando todavía estás en medio del proceso. Y aquí está una verdad que debemos enseñar. No confundas ausencia de evidencia con ausencia de Dios. Que no veas a Dios trabajando no significa que Dios está ausente. Que no escuches una respuesta no significa que Dios haya dejado de escuchar. Que el muro esté temblando no significa que Dios haya abandonado la causa. Y muchas veces nos desanimamos y decimos, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque por más que oro, por más que leo, por más que ayuno, por más que me congrego, no pasa nada. Sigue esperando. La esperanza no avergüenza. Sigue esperando porque aquello va a suceder. Que no veas a Dios trabajando no significa que no esté. Y muchas veces nosotros queremos ser esas personas que necesitamos ver, como Tomás, ¿verdad? Si no veo, no creo. Si no lo veo, si no veo esa herida, si no veo en sus manos esos hoyos, yo no creo. Pero ¿qué dijo Jesús? Bienaventurados los que no ven y creen. Eso necesitamos ser nosotros. Bienaventurados porque aunque no veamos nada, tenemos que estar creyendo. Aunque veamos que todo está volteado, que todo está patas para arriba, nosotros necesitamos seguir creyendo. La mujer que tuvo que elegir dónde poner su esperanza, Rahab, ella tuvo que elegir. O creía en su rey, creía en su gente, que todos estaban ya desmayados de miedo, de temor, asustados. O creía en ellos. O creía en los espías que estaban llegando a darle las buenas nuevas. Porque yo creo con toda seguridad que el plan y el propósito de Dios no está ausente en nuestras vidas. Está presente cada día. Y cada día se hace más palpable ese propósito en nuestra vida, como fue en Rahab. Ese día precisamente tenían que llegar a la casa de ella los espías. En una casa de una mujer prostituta, una ramera. Una mujer que tenía muy mala impresión en el pueblo. ¿Quién era ella? Que llegaron estos hombres, estos hijos de Dios, llegaron a posar en su casa. Pero aquí yo creo que había algo, ¿verdad? De sabiduría, de inteligencia, de discernimiento, de conocimiento entre los espías y Rahab. Los espías dijeron, si llegamos ahí, ¿quién va a sospechar? Ahí llegan puros hombres, ahí llegan muchos hombres de diferentes lugares, nadie se va a dar cuenta. Y Rahab dijo, de aquí me agarro, porque ¿cómo van a saber que fueron ellos los que me dieron la oportunidad? ¿Verdad? Aquí había algo bien hermoso que Dios planeó. Rahab es una mujer que creyó en lo que Dios estaba a punto de hacer. Creyó en el poder de Dios. Creyó en esos hombres que vinieron a espiar la tierra. Creyó que ellos traían la salvación, porque ella se aprovechó de la situación. Se aprovechó porque no nada más dijo, me salvan a mí. Dijo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y a todo lo que ellos tienen, todo, por favor, sálvenlo. Y ellos dijeron, está bien. Si tú no hablas, no dices, no nos echas de cabeza, nosotros vamos a responder. Hicieron un acuerdo, pero solamente les dijeron ellos, solamente cuelga en tu ventana para poder distinguir, diferenciar una cinta de color rojo. ¡Qué tremendo! Porque la sangre roja del cordero siempre ha marcado a las familias. Y cuando pasa la muerte, y cuando pasan las plagas, y cuando pasa todo aquello que traía destrucción, ahí estaba la sangre del cordero en las puertas marcando que ahí había salvación. Salvación, y no nada más eso, también vida eterna. Oiga, aquí esta mujer no pertenecía en naditita a este pueblo, pero ella obedeció inmediatamente. Salvó sus vidas, pero también hizo lo que le dijeron. Y yo me imagino que ellos le dijeron, solamente una cinta roja ponla en tu ventana por donde nosotros salimos y nosotros vamos a saber quién es, dónde es y quién está y quién no está. Porque fíjese en la instrucción.
era que todos estuvieran adentro, porque si alguien salía no iban a responder. Y la instrucción era que se guardaran en esa casa, pero la casa tenía que tener esa señal. Y yo me imagino a Rahab diciendo, porque no sé si se dieron cuenta, que dice que en el terrado había montones de lino, de telas, con lo que tenían cubierto el terrado, la terraza. Y yo me imagino que ahí tenía tela de color rojo. Y ella empezó a ponerla por todos lados. Ella dijo, a mí esto no se me va a ir de las manos. A mí me ven porque me ven. Y no solamente a mí, sino que a toda mi familia. Porque Dios es un Dios de generaciones. Es un Dios que guarda el pacto con sus hijos. Y lo que Él dice, Él lo cumple. Y ellos eran hijos de pacto. Eran hijos del Dios Altísimo. Y ellos fueron obedientes. Josué les dijo, vayan, reconozcan la tierra. Ustedes son responsables, ustedes dos. Lo que ustedes vean, vengan y díganoslo, porque nosotros tomaremos Jericó. Regresan los espías. Regresan con Josué y les platican la historia. Y les dice, hay una mujer y nosotros le prometimos que guardaríamos su vida y la de su familia. Y Josué les dijo, háganlo conforme lo han dicho. Vamos a derribar los muros de Jericó y esa familia, solamente esa familia será guardada de la destrucción. Oiga, qué tremendo es Dios. Cuando Él nos da la oportunidad, no nos la da nada más a nosotros. Por eso la Escritura dice con esa gran promesa, sé salvo tú y lo será toda tu casa. No nada más tu casa, todo lo que es tuyo, todo lo que te pertenece, tus posesiones, todo lo que es tuyo. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué sucedió? ¿Por qué pasó? ¿Qué hay en esto? ¿Por qué si Dios está con nosotros? ¿Por qué pasó? Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Mire, el día de hoy yo iba para mi casa y no sé por qué me entretuve como 10 minutos. Llegué a pagar algo que no tenía ni por qué y me paré. Me entretuve como 10 minutos y cuando ya iba ahí por el surponiente acaba de ocurrir un accidente donde estuvo grave. 3 vehículos involucrados. Y yo me quedé a 2 vehículos del accidente. Y digo yo, si yo no hubiera perdido esos minutos, ahí estuviera yo en medio del accidente. Pero mire que Dios es fiel y Dios es bueno. Y hay cosas de lo que Él nos cubre y nos guarda. Y aquí vemos claramente quién era esta mujer para que Dios tuviera misericordia. ¿Por qué Dios la estaba viendo con ojos de amor? ¿Por qué su corazón había sido agradado, el corazón de Dios por esta mujer? Solamente porque recibió 2 hijos de Él, 2 siervos. Los recibió, los atendió, los cuidó, los protegió y los envió. Eso lo ve Dios. A Él no se le escapa nada. Josué, aquí en el capítulo 2 nos da la historia de cómo él ya estaba preparado para tomar Jericó. Y tenía ya la estrategia, porque ya Dios le había dado la estrategia. En el capítulo 1 nos habla y nos dice que va y habla con los sacerdotes. Y les dice a los sacerdotes, preparen el arca, porque vamos a tomar Jericó, pero el arca va por delante. Ay, Dios mío, si ustedes se pudieran imaginar tantito, ¿verdad? Yo quiero imaginármelo y a veces mi intelecto no me alcanza, ¿verdad? Pero dice que iba el arca y luego va y habla con los guerreros, con aquellos escuderos, con aquellos que iban a ir detrás del arca y les dice, ustedes van a ir detrás del arca, pero tienen que ir retirados porque nadie se puede acercar al arca. Mire, yo me imagino que el pueblo de Jericó ya estaban temblando nomás de oír que el arca iba a pasar por ahí. Porque cuando el arca empezaba a caminar, se oía tanto alboroto y tanto ruido que dice que se oían en otras ciudades. Si estaba pasando esto en Acuña, se oía hasta Saltillo. Imagínense lo que sucedía cuando el arca empezaba a caminar. Cuando los sacerdotes empezaban a mover la presencia de Dios. Algo tremendo estaba por suceder. La estrategia ya estaba.
Ahora los espías ya regresan. Ahora ya empiezan a tomar posesión cada uno de ellos. Las mujeres, los niños, la comida, todo se tiene que preparar con tiempo porque algo va a suceder. Y yo creo que esta mujer ni siquiera era candidata para un milagro. Oiga, era una prostituta. No pertenecía al pueblo de Israel. No tenía nada que ver con Dios. Pero ella era determinada. Ella creía que algo podía suceder en su vida. Por eso hay historias en nuestras vidas que no suceden porque no nos determinamos. Porque a todo le tenemos miedo. Y si no, y como dijimos en el mundial, ¿y si sí? ¿Y si sí podemos? ¿Y si sí lo hacemos? ¿Y si sí lo logramos? Pero en la primera de cambio nosotros nos caemos. En la primera de cambio nosotros decimos no, ya no se pudo. Cuando dicen la palabra cáncer es muerte. Cuando dicen la palabra diabetes es muerte. Cuando dicen palabra de enfermedad es muerte. Pero no nos atrevemos a pelear con la fe, con la esperanza. Porque nuestro Dios nos ha enseñado que las victorias se ganan creyendo con fe. Que hay que ser gente determinada, gente guerrera, gente con autoridad. Y aquí esta mujer se determinó. Su historia personal estaba marcada por circunstancias difíciles. Pero Rahab tomó una decisión. Ella creyó en Dios y dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Les dijo a los espías: yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. Rahab todavía no había visto Jericó caer, pero ya había creído en la palabra de Dios y eso era la esperanza para ella, creer en lo que no veía, pero que ya estaba a punto de suceder. Era su ciudad la que iba a caer, pero ella ya estaba creyendo en los hijos de Dios. Rahab no solamente creyó, también actuó. Y esta es una de las partes más poderosas y más interesantes. Rahab no solamente escondió a los espías, sino que también los protegió, ¿verdad? Hizo el pacto, recibió la instrucción por parte de ellos. Y ellos dijeron: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana. Observa algo. Rahab no recibió una instrucción para sentarse a esperar. Rahab recibió una instrucción para actuar. Ella tenía que tomar el cordón, pero también tenía que tomar la familia. Óigame, ¿qué diría la familia? Pero está loca, mujer, ¿qué te pasa? Mira tú quién eres, mira lo que eres. Te van a engañar, es más, te engañaron. La mamá, le iba a decir la papá, los hermanos, todas sus posesiones, hasta el perro, no sé. Todos entraron porque creyeron en la palabra de esa mujer. Rahab todavía no veía lo que iba a suceder. Todavía ni siquiera escuchaba el ruido de que ya venían caminando. Pero ella dijo: sé que Jehová les ha dado esta tierra y punto. Y ella quería ser parte. Ella quería ser parte. Rahab no recibió esa instrucción nada más porque sí. Tenía que colocar donde se pudiera ver esa cinta. Su esperanza tenía que convertirla en una acción de obediencia. La esperanza bíblica produce obediencia, no es confío en Dios, pero no hago nada. Muchos así estamos, ¿verdad? No, yo confío, no, yo sé que Dios, no, yo sé que un día, pues sí, pero no actuamos, ¿verdad? Si pensamos y decimos, no, yo sé que mi familia, no, yo sé que mis hijos, no, yo sé que Dios lo va a hacer. Pero nomás lo decimos de aquí para afuera, pero no lo creemos. No tenemos esa seguridad. Rahab tuvo que poner su esperanza en un lugar visible que se viera. Y hay momentos donde nuestra fe también se tiene que hacer visible. Se tiene que ver lo que estamos creyendo. Se tiene que ver cuando estamos actuando en fe. ¿A qué está amarrado tu listón, tu cuerda, tu color grana? ¿A qué está amarrado? ¿A qué está anclado? ¿Estás amarrado a la esperanza? Porque todos estamos anclados a algo, todos. Algunos quizás al dinero, otros quizás a una persona, otros quizás a una posición, otros a su propia capacidad, otros quizás a sus contactos, otros a los que dicen las noticias,
otros a lo que sienten, porque los sentimientos siempre nos traicionan. Cuando aquello a lo que nosotros nos amarramos o nos creemos, ¿verdad?, nos mueve. Y cuando los sentimientos se mueven, se viene abajo todo, porque son sentimientos nada más. Pero David dijo: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Alma mía, solamente en Dios reposa. Que mi mente, porque aquí es donde está nuestra alma, repose solamente en la palabra del Señor, en lo que es Dios. No dice: mi esperanza está en que todo salga como yo quiero. Dios dice: tómenme a mí como su esperanza, como su única esperanza. Porque si tu esperanza está en Dios, puedes atravesar una temporada donde cambien las circunstancias sin que cambie tu fundamento. Porque realmente, mire, cuando los muchachos se van a estudiar a otra ciudad, nosotros oramos por ellos para que su fundamento no sea cambiado. Porque verdaderamente cambian las circunstancias. Ahora ya no están en una iglesia permanente. Ahora ya no están en un grupo donde se les esté hablando seguidamente, que se les esté poniendo la atención. Ahora ya están en otra ciudad donde las circunstancias cambian, donde el ambiente cambia. Y muchas veces ese es el temor, de que ellos sean movidos en sus fundamentos. Pero qué interesante es cuando ellos permanecen fieles a lo que han creído. Una cuerda necesita un punto de anclaje. Imagínate un alpinista. Está escalando una montaña y de repente pierde el equilibrio. Cae, pero queda suspendido. ¿Por qué no muere? Porque está conectado a una cuerda. Pero la cuerda en sí sola no lo salva. La cuerda tiene que estar conectada a un anclaje firme. Y aquí está nuestra aplicación. Tu esperanza necesita un ancla. Mire, hace unos días yo vi una noticia, no sé, la verdad, no le puse mucha atención, pero se trataba de unos alpinistas, precisamente, que quedaron suspendidos en el aire, porque quedaron suspendidos en el aire, pero no había quien los recuperara, no había quien los rescatara. Quedaron suspendidos porque estaban amarrados de la cuerda, pero no hubo quien los pudiera rescatar y ahí murieron congelados. Ahora, nosotros podemos estar atados a algo, pero realmente esa es nuestra esperanza, es nuestra ancla. Hebreos 6:19 nos dice: la cual tenemos como segura y firme anclada nuestra alma. Nosotros tenemos que estar anclados con Jesús. Cuando las emociones dicen no puedes más, tu esperanza dice Dios sigue siendo fiel. Cuando las circunstancias dicen se acabó, tu esperanza dice Dios todavía tiene la última palabra. Cuando el enemigo dice tu familia se perdió, tu esperanza responde yo seguiré creyendo en que Dios salva, restaura y redime. Jesús nunca prometió una vida sin tormentas. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo no tendrás problemas, dijo yo he vencido. ¿Qué diferencia? Nuestra seguridad no está en que no habrá tormentas, nuestra seguridad está en que Cristo estará con nosotros aún dentro de la tormenta. El mismo Jesús que estuvo con los discípulos en la barca está hoy con nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? El mismo Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones, cuando cerró el hocico de los leones, ese mismo Dios está con nosotros. El Dios que estuvo con José en el pozo cuando estuvo en Egipto es el mismo Dios que está con nosotros. El mismo Dios que estuvo con David cuando huía de Saúl está con nosotros. El mismo Dios que estuvo con Rahab cuando Jericó cayó puede sostenerte cuando tus propios muros comienzan a caer. Aleluya. Rahab nos enseña algo sobre la casa. Aquí hay otro detalle. Rahab no dijo sálvenme solamente a mí. Ella pidió por su familia. Libren nuestra familia de la muerte. Ella quería que su casa entrara en el pacto.
Y cuando llegó el momento, dice que Rahab fue perseverada, mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre. La casa fue preservada. Aquí podemos hacer una explicación. No dejes de interceder por tu casa, aunque todavía no veas cambios, aunque tus hijos estén lejos, aunque tu familia esté atravesando procesos, aunque parezca que todo está cayendo, sigue orando y sigue creyendo. Mire, yo les decía hoy en la mañana a la familia, a los hijos de la hermanita Anita, porque tenía muchos hijos. Una vez la premiamos aquí porque tuvo, creo que 10 hijos. Y yo les decía, porque yo los vi todos muy en paz, muy tranquilos. Y yo les decía, ustedes no saben cuántas veces ella lloró por ustedes. Ustedes no saben cuántas veces ella oró por ustedes. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que ustedes recibieron cosas porque ella estuvo orando, porque yo estoy segura que ella oraba por cada uno de ustedes. Le digo, y muchas cosas que ustedes recibieron fue gracias a la oración de una madre. Fue gracias a la intercesión de una madre que nunca dejó de creer, nunca dejó de orar, nunca dejó de ayunar, nunca dejó de asistir. Aún en su enfermedad, aún en el tiempo donde ella se sentía enferma, ella aquí estaba sentadita y no estaba con una cara de enferma, quiero decirles. No estaba con una cara de que me duele, de que no puedo, de que ay, pobrecita de mí. Ella no parecía tener nada, pero ella estaba muriendo. Y qué tremendo que ella nos dé una clase de fe, ¿verdad? Ahí mismo en el momento de su funeral. Porque los hijos como que abrieron los ojos y dijeron, ah, caray, como que esto no lo habíamos visto nosotros. Pero nosotros sí lo estábamos viendo aquí. Porque de aquí nosotros podemos ver muchas caritas. A mí por eso me gusta subirme aquí, porque de aquí sí los veo, de ahí no alcanzo a verlos. Pero de aquí sí los veo, ¿verdad? Hay personas que necesitamos seguir orando, seguir creyendo, seguir poniendo nuestra esperanza en Dios. No sabemos qué puede hacer Dios con la fe de una persona dentro de una familia. No sabemos qué se puede mover. No nos imaginamos lo que puede suceder cuando una parte de la familia cree. Por eso yo digo, jóvenes, no se cansen de orar por sus padres. No se desanimen si ustedes nada más vienen y sus padres no. O padres, si ustedes nada más vienen y sus hijos no. No se cansen porque hay promesa. Hay promesa en la Biblia. Y esa promesa es para ti, es para mí, es para todos. Hay promesa donde nosotros vamos a recibir esa palabra de bendición, de salvación. La muerte no es la última palabra de Dios. Es la vida eterna. Porque después de la muerte nosotros ya conquistamos esa vida eterna que estamos esperando todos y cada uno de nosotros. Yo me imagino que Rahab anduvo investigando, anduvo preguntando, anduvo cuestionando quizás a los hombres que llegaban por ahí. Quizás uno que otro hablaba de lo que había pasado, de la guerra que había vivido, del rumor que se escuchaba de lo que era Jehová, Dios de Israel. Y ella creyó en su corazón y dijo, yo de aquí me agarro. Si vienen a destruir mi pueblo, pues que se queden con su pueblo, pero yo me salvo. Y no nada más yo, sino que también toda mi casa. No sueltes de dónde estás anclado, de dónde estás agarrado. Porque hay cosas que Dios permite con un propósito. Y muchas veces nos da donde nos duele, con nuestra familia, nuestros hijos, quizás nuestros nietos, quizás nuestra economía, quizás nuestras posesiones. Donde más nos duele, ahí nos empieza a hablar Dios a ver qué estamos haciendo. ¿Cómo estamos respondiendo a lo que Él nos ha encomendado, a lo que Dios nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer cuando los muros empiecen a caer? Cuando llegue la crisis, no abandonen su relación con Dios. No deje de orar, no deje de congregarse, no deje de leer la palabra, no deje de adorar a Dios, porque la crisis no es el momento para soltar. La crisis es una oportunidad para crecer. Y sabemos todos y cada uno de nosotros que crisis es igual a oportunidad.
Cuando viene una crisis a nuestra vida, usted piense, es porque algo mejor viene, es porque algo está a punto de suceder. Mire, es algo que yo le recuerdo a mucha gente y se los digo cada vez que hay oportunidad. Nosotros tenemos memoria espiritual. Y la memoria espiritual es importantísima en nosotros los creyentes. Cuando estemos pasando por una crisis, recuerde, ¿qué me ha dicho Dios? Recuerde, ¿qué promesas me ha hecho Dios? David podía enfrentar a Goliat porque recordaba que Dios lo había ayudado con el oso y el león. Entonces, ¿qué tenía David? Un recuerdo de que Dios era poderoso y que Dios lo iba a guardar, lo iba a cubrir y que iba a poder contra cualquier cosa. Un oso y un león le bastó para recordar que podía con Goliat. Goliat no le podía hacer ni aire, ¿verdad? Porque él tenía un recuerdo espiritual muy importante. Tu pasado con Dios puede alimentar tu esperanza para tu presente. Dios nos ha hecho muchos milagros. ¿A quién Dios no le ha hecho un milagro? Recuérdelo todos los días. Mira, Señor, tú actuaste, tú me diste, tú me hiciste, tú prometiste, tú lo hiciste, Señor, y nadie más. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hecho milagros financieros? ¿A cuántos Dios no nos ha proveído de una manera sobrenatural? ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha sanado de una manera increíble? De la nada. De la nada, Dios ha tomado el control de nuestras vidas. Recuérdelo eso, porque esto es muy importante para nuestra vida espiritual, tener memoria de lo que Dios ha hecho. Por eso decía el salmista, alma mía, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Alma mía, acuérdate de dónde te sacó. No te sacó del lodo, no te sacó de la podredumbre. Entonces, ¿por qué te preocupas? Si Dios te sacó de ahí, ¿no lo puede hacer otra vez? Porque nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios poderoso, es un Dios que siempre está al pendiente de nosotros. Obedezca aunque no entienda la situación. Mire que a veces Dios nos da instrucciones bien claras y bien precisas y nosotros no entendemos. No te vayas por esa calle, ahora vete por acá. Ay, Señor, pero es que esta es mi recorrido y llego más rápido. Vete por acá. O a veces el Señor te dice, no te gastes ese dinero, no lo toques. Y ahí andamos, ¿verdad? Comprando, gastando, comiendo. Y a la hora que necesitamos el dinero, pues queremos regresar todo. Hay cosas que no obedecemos y son instrucciones bien simples y bien sencillas. Rahab no sabía exactamente cómo iba a funcionar aquello. Oiga, entre tanto pueblo, entre tanta casa, entre tanta destrucción, ¿cómo se iban a dar cuenta que ella tenía una cinta colgada en su ventana? ¿Cómo era posible que ellos pudieran ver que ahí estaba Rahab con su familia en la esperanza? Ellos estaban contemplando que ya estaban entrando, que ya estaban los muros cayendo. Ellos estaban contemplando en ese momento lo que estaba sucediendo. Pero mire, ellos llegan. ¿Y qué dice la Escritura? Vénganse todos, que nadie se quede, vénganse con todas sus cosas. En medio de la guerra los sacaron del lugar. En medio de lo que estaba sucediendo, Dios se hizo presente. Aunque no entendamos la instrucción, usted obedézcale a Dios. Hay instrucciones de Dios que solamente tendrán sentido después de obedecerlas. Entonces vamos a decir, pues sí, mira, sí es cierto, ¿verdad? Mira cómo Dios no se equivoca, nunca se va a equivocar. Porque en su perfección Él está siempre atento de nosotros. Primero obedezcamos y después entendamos. No confundas espera con inactividad. Esperar en Dios no significa quedarse uno paralizado. Esperar en Dios significa seguir caminando, seguir creyendo, seguir haciendo nuestras actividades, pero con la esperanza de que algo va a suceder.
Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar en Dios es confiar mientras continúas caminando. Otro trabaja, otro sirve, otro edifica, otro sigue, pero la esperanza no te paraliza, te sostiene mientras tú avanzas. Mantén tu cuerda conectada, anclada a Cristo. Porque las personas cambian, ¿sí o no? Ahorita están sonrientes y mañana andan enojadas. Ahorita nos hablan y al otro día ni nos conocen. Ahorita están con nosotros tomando café, comiendo en nuestra mesa y al rato están criticándonos, hablando mal de nosotros. Las personas cambian. El dinero cambia. Las circunstancias cambian. Los gobiernos cambian. Los cuerpos cambian. Los trabajos cambian. Pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Que nuestro fundamento no cambie, porque nuestra esperanza está en Él. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Agarre la cuerda. Aquí yo haría una transición. Aquí yo les diría a todos y cada uno de ustedes que hay personas que han estado viviendo como si todo dependiera de ustedes. Han intentado sostener quizás el matrimonio, han intentado sostener quizás a sus hijos, han intentado sostener las finanzas, han intentado sostener quizás el ministerio, quizás sostener a todos, pero estás cansado. Pero Dios te trajo hoy para decirte: no tienes que sostenerlo todo, tienes que agarrarte de Él. Él cada día nos ha estado hablando que nosotros tenemos que tomarnos de su mano, agarrarnos de Él, porque Él es nuestra fuerza, porque Él es nuestra fortaleza y porque Él es nuestra esperanza. Amén. Quizás hoy estás asustado por lo que está sucediendo. Quizás estás asustado por el futuro. Yo platicaba, no sé si ayer o antier, y le decía, compartía con mi hijo, con Alberto, y le decía: está difícil lo que estamos viviendo, porque mira, un temblor en Venezuela, ahora Colombia, ayer salió que en Nicaragua, en varias ciudades de Latinoamérica. Le digo, y yo estoy segura que sigue México. Yo estoy segura que sigue México, porque el pecado está subiendo hasta los ojos de Dios. ¿Y qué estamos nosotros haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando? Porque siempre en el mes de septiembre es cuando suceden todos estos acontecimientos de temblores en México. Y ya el mes que entra es septiembre. Y le decía yo a Sergio, y está profetizado un gran terremoto para nuestro país. Gracias a Dios que aquí en Acuña pues no tenemos edificios, ¿verdad? Tenemos casas de un piso. Pero ¿qué tal si aquí es donde tiembla y en otros lugares no? Pero estamos preparados. Estamos asustados por lo que está aconteciendo. Porque mire, ¿quién se imaginaba que los muros de Jericó fueran a caer sin pelea, sin gritos, sin nada? Solamente marchando y en silencio. Dice que 7 vueltas, marchando y en silencio. Ahí se les acabó de caer el pelo a todos los de Jericó. Si ya estaban asustados, ahí se acabaron de asustar. Ahí muchos, me imagino que se infartaron, les dio vómito, diarrea y todo lo demás. Porque no escuchaban nada, no había gritos, no había nada. Hasta que los muros cayeron, fue que ellos entraron a recuperar el botín y a matar todo aquello que quedaba con vida. Era en silencio esa guerra. Era en silencio, era la instrucción que Dios le dio a Josué. Primero el arca, después los hombres, después las mujeres y los niños. Y era en un silencio que daba temor, que daba miedo.
Y yo me imagino que Rahab estaba por la ventana asustada, temblando pero creyendo, temblando pero confiando, temblando pero la expectativa de que en qué momento las iban a sacar de ahí. No tenga temor, no pierda el control. No tiene que sostenerlo todo usted. Quizás hoy sus manos están cansadas. Quizás está viendo cosas que nunca pensamos que veríamos. Quizás está preguntando, ¿cómo voy a salir de esto? Y Dios no necesariamente lo está haciendo. Mañana todo estará resuelto. Pensamos que a veces Dios así lo dice, ¿verdad? Pero te está diciendo, yo aquí estoy. Mientras Él esté contigo, todavía hay esperanza. Mire, hoy yo tuve que ir a Del Río, rápido. Tenía que ir a hacer un cambio de unas cosas y fui rápido y dije, tengo que ir y regresar rápido. No hice ni 5 minutos para cruzar el puente. Dije, caray, esto se está poniendo interesante porque no hay gente. Porque han metido un temor a toda nuestra gente de aquí de Acuña y de los alrededores. Que si pasas y tuviste hijos en Del Río te van a quitar la visa. Nadie está yendo a Del Río. Nadie. Todos están temiendo, con temor, con temblor. Porque si tuvieron hijos en Estados Unidos les van a quitar la visa. Son ruidos, rumores que se están escuchando. Pero aquí no se ha escuchado que allá haya pasado algo. Pero solamente es lo que se escucha. Hay gente que está con temor, con temblor y más porque tienen sus hijos estudiando en Estados Unidos. Miren lo que hace el gobierno en silencio, pero están operando y metiendo temor en la gente. Pero los que esperamos en Jehová no podemos estar en temor. No podemos estar temblando. Quizás mañana no estará resuelto, pero Dios está trabajando. Dios está trabajando. Mire, la Biblia nos da la genealogía de Rahab, ahí en el libro de Mateo. Dice, Salmón engendró a Rahab, Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David. Fíjese en esto. Mire lo poderoso que es Dios. Rahab era una mujer de Jericó, extranjera, totalmente ajena al pueblo de Israel, con un pasado complicado. Sin embargo, su fe, por haberse unido a Dios de Israel, terminó formando parte de la genealogía de Jesús. Y esto es impresionante, porque de Rahab vino Boz, de Boz Obed, de Obed Isaí, y de Isaí David, y de David Jesús. ¿Quién era Rahab para que Dios hubiera tenido misericordia? Mira que de su linaje, de su genealogía vino Jesús. De una mujer que solamente guardó a unos espías. De una mujer que escuchó quién era el Dios de Israel y dijo, yo de aquí me agarro. Pero no se imaginó que ella iba a entrar en la genealogía, que sus generaciones iban a ser benditas, iban a ser prosperadas y que iban a estar escritas en el libro de la vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda historia! Fíjese, Boz se casó con Ruth, otra mujer extranjera que decidió abrazar al Dios de Israel. Esa es otra historia. Pero imagínense, Rahab y luego Ruth. Así que la genealogía de Jesús encontramos a Rahab y a Ruth, dos mujeres extranjeras incorporadas al pueblo de Dios. ¿Dónde aparece Rahab? Rahab en el capítulo 2 de Josué recibe y protege a los espías. En el capítulo 6, Rahab y su familia son perseveradas cuando cae Jericó. En el capítulo de Mateo 1:5 aparece la genealogía de Jesucristo. En Hebreos 11:31 es presentada como ejemplo de fe. En Santiago 2:25 su acción demuestra que su fe produjo obras. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué representaba esta mujer? Mire, Dios toma gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias.
Por eso si a usted Dios le llamó, Dios le escogió, a lo mejor usted dice, no hombre, pues yo no sirvo. Mire, yo me acuerdo tanto de la hermana Gloria. Me acuerdo tanto de sus palabras que decía ella, es que yo quiero predicar, yo quiero ser una conferencista, pero no sirvo para nada. Ella sola se estaba dando el tiro de gracia. Y yo le decía, es que usted no hable así, usted prepárese, usted lea, usted hable, usted predique y va a llegar el momento en que Dios la va a poner en un lugar y usted, aunque sea su testimonio, pero usted va a dar una conferencia. Porque Dios usa a la gente ordinaria para poder traer a su pueblo. Mire, esta mujer era una mujer ordinaria, totalmente ordinaria. No existía para mucha gente, nada más era la prostituta del pueblo. Pero ahí Dios la vio con misericordia, solamente porque aceptó que Dios era el Dios poderoso, porque Jehová era el Dios imparable, incomparable y poderoso. Por eso Dios la miró con ojos de amor. Dios no la veía solamente a ella. Dios veía a Boz, Dios veía a Obed, a Isaí, a David. Dios vio a Jesús a través de la vida de esta mujer, una prostituta. Ella estaba pensando en sobrevivir a la caída de Jericó, pero Dios estaba pensando en la redención de generaciones. Porque muchas veces nosotros nada más vemos nuestra vida como algo pobre, porque a veces hasta nos hacemos los humildes, ¿verdad? No, pues yo no sé, yo no puedo, yo no soy, yo no soy digno. Mira, Dios está viendo tus generaciones. Dios está viendo tus generaciones. Eso conecta maravillosamente con este tema. Agárrate de la mano de Jesús. Agárrate de esa cuerda roja color carmesí. No sueltes la sangre de Jesucristo, que es lo que te hace fuerte. No sueltes esa sangre poderosa, ese sello del Espíritu Santo que te hace fuerte en el problema, en la persecución. Ahí en el proceso, no sueltes lo que Dios te ha entregado. Ella estaba pensando en sobrevivir. Ella solamente pensaba en salvar su familia. Ella solamente estaba pensando cómo salir de Jericó, pero Dios estaba pensando en sus generaciones. Rahab amarró este cordón. Rahab solamente pensó en salvar su casa, pero Dios estaba escribiendo una historia que llegaría hasta la vida de Cristo. Y hay una frase que yo pondría aquí en este momento: no menosprecies lo que Dios puede hacer a través de ti. Una decisión de fe que tomas hoy, quizás tú estás pensando en sobrevivir esta crisis, pero Dios está pensando en las generaciones que vendrán después de ti. A lo mejor son tus hijos, a lo mejor son tus nietos, a lo mejor son tus bisnietos. Porque así como las bendiciones vienen de generación en generación, las maldiciones también vienen de generación en generación. ¿Qué le estamos dejando a nuestras generaciones? El Dios de Israel del que nosotros hablamos, ese es el Dios que no nada más nos vio a nosotros. Él vio lo que venía atrás de nosotros. Él vio el propósito de nuestra vida. Él sabía la debilidad. Él sabía cuántas veces íbamos a caer, pero también cuántas veces nos íbamos a levantar. Él sabía nuestra posición de hijos. Él sabía que muchas veces quizás lo íbamos a negar con nuestro testimonio. Pero sabía también que muchas veces nos íbamos a negar a nosotros mismos por levantar su nombre. Porque Él nos ve con ojos de misericordia, con ojos de amor. Él nos ve y sabe que nosotros tenemos potencia, que nosotros podemos hacer 1001 cosas en nuestras vidas. ¿Usted cree que cuando el pueblo de Israel escuchó lo de la prostituta no hubo críticas? ¿Cómo? ¿Cómo iban a salvar a una mujer que era del pueblo de Jericó y luego aparte era prostituta? ¿Cómo era posible? Aquí no había nada que se pudiera hacer. Dios había dado una instrucción. Y mire, aquellos hombres de guerra, cuando hablan con Josué, cuando le dicen: mira, Josué, si Dios está contigo como estuvo con Moisés, nosotros no tenemos nada más que hacer más que obedecer tus órdenes.
Y mira que si hay alguien que no te obedece, que muera. Pero nosotros vamos a obedecer lo que tú nos dices, porque sabemos que Dios está contigo. Y si tú te esfuerzas y eres valiente, nosotros vamos contigo. Por ello es que Josué tenía mucha gente a su servicio, mucha fidelidad entre su gente, porque sabían que Dios lo estaba dirigiendo. Y ahora llegaba el momento, llegaba esa emoción de que iban a entrar a la tierra prometida. ¡Qué tremendo! Mire, ahí mismo en Josué, en el capítulo 6, déjame ver si lo subrayé porque luego se me olvida. Dice, ya estaban todos, dice que destruyeron, entraron al pueblo. Mire, luego se la voy a hacer más emocionante, ¿verdad? Porque es que la verdad está así bien padre todo esto. En el 16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y ahí es donde se hace todo el desorden. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová. Fíjese bien esto. Dice, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardad del anatema, no toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, dice, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonado de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que la ciudad había: hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Esto lo dice la Biblia. Dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entren en casa de la mujer ramera y hacedla salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraron. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela. Los pusieron afuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Qué tremenda historia. Josué no se olvidó de la promesa. Allí había un gran suceso. Dice que todos caminaron derechito, ¿verdad? Porque los muros se cayeron y mataron todo lo que tenía vida. Pero a Rahab, a su padre, a su madre, dice que a toda su parentela y lo que ellos tenían de posesiones, los sacaron y los pusieron en el campamento de Israel. Qué tremendo, porque esto nos habla de cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Ha tenido ese momento donde su corazón se ha enternecido por la vida de sus hijos, de nosotros. Y Él no nos ve a través de lo que hemos hecho ni de lo que hemos cometido. Él nos ve a través de Jesús, a través del sacrificio, a través de la sangre roja que está en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro ser. Porque hemos sido marcados, porque ahora somos posesión de Jesucristo. Y al ser nosotros posesión de Él, ¿qué llega a pasar? Que empieza Él a salvar a todo lo que nos pertenece. Toda nuestra casa está en las manos de Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Puede ponerse de pie en esta noche.
Quizás usted ya está decepcionado de la vida. Se quiere cortar las venas con un ejote. Se quiere colgar con un elástico. Quiere terminar con su vida porque dice, ya no puedo, ya no sé qué hacer. A lo mejor usted no sabe qué hacer, pero Dios sí sabe. Yo muchas veces le he dicho al Señor, cuando estamos pasando por una situación, por algo difícil, por algo así como que complicado, de esas veces que te pega aquí en el vientre, ¿verdad? Cuando recibes una noticia te pega aquí bien duro, ¿verdad? Y te duele y no sabes qué hacer, no sabes cómo pensar, no sabes cómo reaccionar. Y yo siempre le digo al Señor, mira, Padre, tú ya tienes la respuesta. Tú ya viste lo que va a pasar después de esto. Por favor, Señor. A lo mejor no me lo puedes decir ahorita, ni me lo puedes mostrar, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Nada más, dame paz. Dame paz para esperar lo que tú estás haciendo. Porque si decimos, ¿verdad? Pues no escucho a Dios, no lo siento a Dios. Pero Él está ahí trabajando, ahí está obrando. Mire, mientras Rahab esperaba ahí en su casa, no estaba paciente. Ella caminaba y ella se asomaba y ella veía y esperaba y escuchaba. A ver si ya venían, a ver si ya iba a suceder. Y muchas veces nosotros nos dormimos, nos sentamos. Está la cosa difícil, grave. Y estamos criticando, pensando en otras cosas que no le agradan a Dios. Cuando ese momento es cuando más debemos estar agarrados de la mano de Dios. Porque mira, el vecino, el amigo, el hermano, el primo, el tío, ellos tienen su propia vida. Y ellos van a buscar o no van a buscar, van a hacer su vida. Pero nosotros tenemos que buscar por lo nuestro. Nosotros tenemos que buscar por nuestra familia, por nuestras generaciones. Yo no quiero que un hijo llegue mutilado. Yo no quiero que un nieto llegue perdido. Yo no quiero que un bisnieto no encuentre el camino, nada más porque a mí se me ocurrió ya no ir, ya no hacer nada, ya no trabajar para Dios, nomás porque se me ocurrió que me cansé y ya no quiero saber nada de Dios. Yo no quiero eso, porque yo sé que ahí vienen mis generaciones. Quizás vienen unos pastores, quizás vienen algunos evangelistas, profetas, maestros, profesionistas. Yo no sé qué van a hacer mis nietos, los bisnietos, pero lo que sí sé es que la semilla ahí está. Y por esa semilla nosotros tenemos que seguir peleando, seguir guerreando, seguir creyendo en esperanza contra esperanza, porque Dios no se cansa. Él está esperando que nosotros actuemos, trabajemos a favor de lo que Él nos ha encomendado y lo que Él nos ha entregado. A lo mejor nosotros no traemos un pasado como Rahab. A lo mejor nuestro pasado está peor, porque ella creyó contra esperanza, porque ella no pertenecía al pueblo de Dios, pero ella confió en que si estos hombres de Dios le dijeron, le prometieron, ella lo creyó y ella dijo, yo sé que ellos van a tomar nuestra tierra y más me vale creer en el Dios de ellos para yo vivir y que mis generaciones sigan viviendo. Y mire, escrita su nombre en el libro de la fe, en el libro de Hebreos, ahí con los héroes de la fe. Oiga, la bisabuela, tatarabuela, bisabuela, quién sabe qué de Jesús, imagínese usted lo que pasó con esta mujer, solamente porque creyó que Dios podía salvar su vida.